A Punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y ya estamos listos para nuestra reflexión de la tarde de hoy. Reflexión de hoy. Yo quiero hablar, mis queridos amigos, del aumento salarial que aprobó el presidente Maduro este fin de semana. Un 10% para los trabajadores venezolanos. Solo para los trabajadores que ganan salario mínimo. Yo quiero decir lo siguiente, mis queridos y apreciados amigos. El aumento salarial que todos los años se le entrega a los trabajadores es la compensación de la inflación del año pasado. Quiere decir, el aumento que se aprobó este año en mayo, lo único que intenta compensar es la inflación del año 2012. La inflación del año 2013 ya está en el orden o va a llegar a los 50%, que es una cifra espantosa para los venezolanos. El presidente, que sabe de las gravedades que pasan los venezolanos para poder mantenerse y sobrevivir con una inflación de estas características, ha aumentado el salario mínimo en un 10%. Ha incurrido en la manipulación del lenguaje de decir que ahora el salario es de 4.000 y tantos bolívares porque metió un supuesto aumento de del bono alimentario, que por cierto algunos me han dicho que no es tal aumento, que no se corresponde, que no es lineal el 10%, que Maduro se equivocó. Pero donde no se equivocó el señor presidente fue en el aumento salarial que le hizo a los militares venezolanos, que yo reconozco que hacen un trabajo invalorable para la sociedad venezolana. Pero el problema es que también es invalorable el trabajo que hacen los maestros. Es invalorable el trabajo que hacen los policías. Es invalorable el trabajo que hacen los profesores universitarios. Es invalorable el trabajo que hacen los médicos y las enfermeras. Es invalorable el trabajo que hacen todos los trabajadores, porque cada trabajador aporta a su sociedad. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué a los militares les pagaron con un escalón, con una escala de salario? Porque no fue que les aprobaron el 40 lineal, fue una escala de salario que me dicen algunos amigos que me han escrito que puede llegar al 60 para soldados y sargentos y que llega al mínimo del 40 para la alta oficialidad, que termina ganando nuevamente el doble de lo que gana un profesor universitario y por lo menos unas 3 o 4 veces más de lo que gana un policía. Y yo insisto, aplaudo que a los militares les hayan dado un justo aumento, pero me pregunto por qué razón al resto de los trabajadores venezolanos les dan un aumento de miseria, que no llega a 10 bolívares diarios, que no compensa para mi amigo el señor Panazá probablemente lo que él paga de transporte, de aumento de transporte que recién le están cobrando. Entonces, ¿dónde buscamos las razones para que se trate tan bien a un sector de la sociedad y tan mal a otro sector de la sociedad? Probablemente en que el gobierno del presidente Maduro está sentado sobre las bayonetas. Probablemente ellos hacen todo lo que sea posible por mantener a los militares venezolanos bien papeados, para utilizar un término, sin importarles que los trabajadores, que el resto de los trabajadores venezolanos estén bien hambreados, que no les alcance su salario para poder sobrevivir. Todos sabemos que la canasta familiar está muy lejos de lo que gana el trabajador con el salario mínimo, y la canasta alimentaria no se cubre con un salario mínimo, la canasta alimentaria de una familia. Por lo tanto, los trabajadores venezolanos, es obvio que su calidad de vida, la calidad de lo que comen y de lo que visten, debe haber disminuido de un modo estrepitoso en este año. Y pregunto yo, y te sigo preguntando, mi querido amigo Nicolás Maduro, ¿por qué son más importantes para ti los militares
que los policías, que los bomberos, que los maestros o que los profesores universitarios. ¿Qué te dan a ti los militares que el resto de la sociedad no te da? ¿Estás defendiendo la estabilidad de tu gobierno a punta de realazo sin importarte el resto de los ciudadanos? Son preguntas que yo me hago, Nicolás, hermano mío, que me las hago y tengo derecho a hacérmelas como venezolano y como ciudadano. Y yo se las hago a ustedes, mis queridos amigos. Búsquenle ustedes su propia respuesta. ¿Por qué a los militares una escala de salarios y por qué a los trabajadores venezolanos solo el 10 para los que ganan el mínimo? Los demás nada. Y el 10, 9 bolívares diarios, no alcanza probablemente para comerse 2 pastelitos. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.